Si estás en este momento aprendiendo todo lo que tiene que ver con routing, con enrutamiento, ya sea OSPF, IGRP, RIC, es necesario, es indispensable que sepas cómo sumarizar rutas. Y en este día te voy a enseñar cómo. Empecemos. Bueno, como pueden ver acá en esta topología, que para muchos les parecerá bastante familiar, bastante conocida, simplemente son tres dispositivos capa 3 que están actuando como router y también están actuando como distribución hacia una red de capa 2. Esto es lo que le llamamos una red de núcleo contraído. El problema acá, o mejor dicho, aquí no tenemos ningún tipo de problema. Si podemos enviar paquetes a cualquiera de estas redes, todos los paquetes van a ser exitosos. Aquí no hay ningún tipo de problema. Lo que realmente vengo a explicar el día de hoy es cómo realizar una sumarización de ruta, porque si vamos a este equipo, si yo voy a este equipo y realizamos por aquí Enable, Show IP Route, vamos a poder comprobar la tabla de enrutamiento de este equipo. Y vean que tiene varias rutas que están conectadas, algunas rutas que están conectadas directamente y otras rutas que están aprendidas a través del protocolo OSPF, como podemos ver acá. Si en este equipo, por ejemplo, yo coloco el comando show running config, vamos a ver algo acá. Y es que acá lo tenemos, vean. Al final tenemos el protocolo OSPF y podemos ver que este protocolo acá mantiene 3 redes conectadas. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Esto lo podemos reducir a una única red, ¿sí? Que con esa red, obviamente agregada, sumarizada de manera correcta, pueda ser enrutada todas estas redes. Obviamente esto es simplemente un pequeño ejemplo porque hay tablas de routing que realmente abarcan mucho, pero mucho espacio. Quizás varias rutas, 10, 15 rutas, y de esta manera podemos realizar una sumarización que nos permita reducir mucho más esa tabla de routing. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en lo siguiente. Vean que este equipo que está acá tiene la red 19.0, la red 1.0, la red 16.0, la 18.0 y la 20.0. Todas estas redes están conectadas a este equipo. Vamos a reducir esto. Vamos a tomar todas las direcciones que está conectando este equipo, ¿ok? Esto no consiste en tomar todas las direcciones de la red, no. Simplemente las direcciones que está tomando el equipo, que en este caso está estableciendo el enrutamiento. Ok, sumarizar rutas es realmente bastante sencillo. Vean, acá tenemos todas las redes que yo en este caso quiero sumarizar. Quiero obtener de todas estas redes una única dirección de red para agregarla a mi tabla de enrutamiento. La sumarización de ruta simplemente es un juego en binario, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es colocar todas las direcciones en el orden que la estoy colocando acá, de menor a mayor. La vamos a empezar a ver desde este punto de vista. Acá vean, esta viene perteneciendo al primer bloque o al primer octeto. Esta pertenece al segundo octeto o al segundo bloque. Y esta que tenemos acá pertenece al tercer bloque o al tercer octeto. ¿Ven? Entonces podemos ver algo acá, que en el primer bloque todos los octetos coinciden, es decir, todos los bits acá coinciden, 192, 192, 192, 192 y 192. En este caso, esto va a dar como resultado 192, ¿ok? El segundo bloque igualmente coincide, 168, 168, 168 y 168. Para este segundo bloque también el resultado va a ser 168. Le digo esto para que no tengan necesidad de convertir toda la dirección IP en binario, ¿ok? Simplemente los que vayan a coincidir van a quedar tal cual como está allí. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto simplemente quedaría de la siguiente manera. Recuerde que estas direcciones que estoy colocando acá, así como lo tengo en la topología, son direcciones clase C y estas no tienen subredes, ¿ok? Es decir, que estas direcciones son longitud 24. Simplemente sabemos que la máscara por defecto o la máscara que tienen toda esta dirección, la máscara de su red, sería una máscara 255, 255, 2550. Bien, ok. Lo primero que vamos a hacer es simplemente dejar el 192. Ya dijimos que va a quedar igual. Y dejamos el 168 también igual, ok. El tercer bloque, como pueden ver, hay varios, creo que todos no coinciden. Obviamente ese es el que vamos a convertir en binario. Y el último octeto, vean que todos coinciden, pero obviamente como es 0, obviamente ya saben que van 8 ceros consecutivos. Deberíamos convertirlo en binario también, pero no es necesario. Bien, entonces el primero lo convertimos en binario, quedaría
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, ¿sí? Punto 0. Bien, el segundo vamos a hacerlo de esa manera. Quedaría 192, 168. Ok, todo esto quedaría de esta manera. Vean que pueden ver cómo el 192 coincide, el 168, y acá hemos convertido o he convertido todos estos bits o todo este octeto de cada una de las direcciones, lo he convertido en binario. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente a buscar una secuencia. Vamos a colocar acá una línea divisora y vamos a ir acá abajo. Ok, pueden ver que acá, como ya sabemos, ya todo esto es 192. Obviamente vamos a decir que todos los bits coinciden. ¿Qué quiere decir esto? Para que lo puedan entender bien, acá yo voy a colocar simplemente 192.168. ¿Ve? ¿Por qué voy a colocar 192.168? Véanlo de esta manera. Acá, si yo coloco 192 en binario, sería 128 más 64 serían 192. El resto se quedaría en 0. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Entonces, si debajo de esta está otro 192, se quedaría la misma secuencia. ¿Sí? Y si abajo está otro 192, quedaría la misma secuencia. Esto obviamente va a dar como resultado, si yo saco esto, va a dar como resultado 110000. Es decir, va a dar el mismo dígito. Por esa razón es que estoy colocando acá, ¿sí? 192.168. Bien. Eso mismo lo vamos a hacer en estos octetos que naturalmente no están coincidiendo. ¿Ok? Vamos entonces a empezar a buscar la secuencia. Acá tenemos 0, 0, 0, 0 y 0. Obviamente el resultado, como todos saben, es 0. ¿Sí? Buscamos 0, 0, 0, 0 y 0. El resultado va a ser 0. En el tercer bit también están coincidiendo todos y vamos a dejarlo también en 0. Pero vean que en el cuarto bit ya se rompe la secuencia y aquí terminó la sumarización. ¿Ok? Ya de aquí en adelante todo va a ser 0. 2, 3, 4 y 5. Bueno, se preguntarán, Micheli, pero estás colocando acá 0, obviamente todos los demás van a ser 0, entonces todo es 0, claro, todo es 0, pero si en este caso, vean acá, punto 0, si acá en vez de 0 tuviéramos por ejemplo 1, acá tuviéramos 1, vean que aquí el resultado sería 1, ¿sí? Y acá 0, 0, 0, 0, 0, el resultado sería 0, es decir, tenemos siempre que mantener la misma secuencia. Muy bien, ya tendríamos acá, voy a quitar este 1, perdón, voy a colocar 0. Ya tendríamos acá ya la dirección sumarizada, ya tendríamos entonces como resultado la 192.168.0.0. Esa sería la dirección. Ahora, ¿cómo sacamos la máscara de Surreg? La máscara de Surreg la vamos a sacar de una manera muy sencilla, ¿sí? Vamos entonces a colocar en la primera parte, como todos los bits están coincidiendo todos, entonces el primero sería 255, punto, acá todos los bits también están coincidiendo en este bloque, sería 255, punto, y acá vamos a tomar los bits solamente que están coincidiendo, ¿ok? Acá obviamente coincidieron el primero, el segundo y el tercero, ¿ok? Visto acá desde este punto, ¿ok? Desde este bloque. Estos fueron los únicos que coincidieron, entonces ese bloque, esos bits lo vamos a convertir en 1. 1, 1, 1 y el resto va a ser 0, ¿sí? Punto 0, 5, 6, 7 y 8, ¿ok? Obviamente convirtiendo eso en máscara o en decimal quedaría 255.255. Acá sería 128 más 64 sería 192 más 32 sería 224. Quedaría entonces 224.0. Y de esa manera ya tendríamos la máscara de Surreg, que en este caso sería una máscara, por ejemplo, 8 más 8, 16, 17, 18 y 19. Sería una máscara de longitud 19. Ok, ya tenemos entonces todo esto. Ahora vamos a probar si esto realmente funciona en nuestra topología. Vamos a eliminar esto por acá. Vamos a entonces a colocar aquí Enable, configure terminal. Vamos entonces a colocar acá No Router OSPF1. Bien, ya listo. Vamos a salir de acá. Vamos a hacer un Show Running Config, ya borramos la tabla de enrutamiento prácticamente, vamos a verificar y sí, efectivamente ya hemos eliminado la tabla de enrutamiento. Configure terminal, ahora sí vamos a configurar OSPF, route OSPF1. Vamos entonces a colocarle un router ID, vamos en este caso a colocarle a este creo que le coloqué la 5, creo que fue la 5, creo que le coloqué. Ok, vamos a colocar entonces Network
y voy a agregar la ruta sumarizada que ya le he creado acá, ¿sí? 192.168.0.0. Colocamos entonces 192.168.0.0. Acá simplemente tengo que agregar la máscara de su rec inversa. La máscara de su rec inversa para esta máscara que estoy colocando acá sería la siguiente. Tendríamos que hacer una operación entre esta máscara que tenemos aquí y la máscara que es 255.255.255. Bien, entonces eso sencillamente va a quedar de la siguiente manera. Otra vez realizamos la misma operación para obtener una máscara inversa para OSPF. Sencillamente acá 255 menos 255 sería 0. 255 menos 255 sería 0. Y acá sencillamente restamos 224 menos 255. Quedaría 31.0 menos 255 quedaría 255. Esa sería la máscara inversa. Quiero que sepan que esto que acabo de hacer acá no tiene nada que ver con lo que he estado haciendo acá, ¿ok? Este es para realizar la sumarización de ruta y ya obtuvimos nuestra rec, ¿sí? Y obtuvimos nuestra máscara de su rec, que es esta que está acá. Estoy realizando esto porque OSPF me pide la máscara inversa. En este caso, a esta que tengo acá, simplemente voy a ver si la puedo copiar. Voy a pegar acá y le voy a decir que estamos en el área 0. Ok, vamos a verificar. Vamos a salir. Vean que ahí están agregando ya todas las adyacencias. Ahora sí, vamos a probar a ver si tenemos conectividad. Probamos de acá a acá y estamos teniendo conectividad. Probamos de aquí a acá, conectividad. De aquí a acá, conectividad. Y de aquí a acá, conectividad exitosa. De esa manera realizamos una sumarización de rutas y de esa manera reducimos nuestra tabla de enrutamiento. En este caso podemos hacerlo de esta manera. Vean, si hacemos un show acá para verificar, ¿no? Un show running config, podemos ver que nuestra tabla solamente va a tener una sola ruta, que es la ruta sumarizada. Vean que acá la tenemos, una sola ruta nada más. Este es un tema que no se habla mucho en el CCNA, pero realmente es necesario porque dentro del CCNA se habla mucho de los protocolos de routing, OSPF, IGRP, RIG, y es necesario que sepas cómo sumarizar rutas si vas a trabajar con protocolos de enrutamiento. Nos vemos en la próxima. Chao.